¿Qué tal, compañeros y profesores? Espero estén teniendo un buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre las distribuciones de probabilidad de variable aleatoria continua. Empezaremos diciendo que la variable aleatoria, si es continua, pues los valores que hay en esta son infinitos, y pues entre cada dos de ellos se podría definir un valor infinito de valores. En esta condición, pues obviamente no es posible deducir la probabilidad de un valor puntual de la variable, como es en el caso de las variables discretas. Más adelante vamos a explicar un poquito más de este tema. Mis compañeros y yo hemos dividido toda esta presentación en subtemas para que esto pueda ser más fácil de entender y pues bueno, cualquier duda que tengan, el equipo está totalmente dispuesto para resolver sus dudas y nos vemos, empezamos con la diapositiva. Bueno, entonces yo soy Nicolás Rodríguez Parra, les voy a hablar sobre los objetivos que tenemos al nosotros presentar esta exposición, los cuales son descubrir la mayor continuidad de variables infinitas posibles. Bien dicho esto, que pues una variable continua tiene diferentes cantidades a descubrir y estas son infinitas, entonces nosotros es saber la mayor cantidad posible de estas. También obtener diferentes medidas estadísticas a partir de dichas herramientas. Dichas herramientas son las fórmulas que veremos ahorita a continuación. Comprender la variable aleatoria continua, que vendría siendo ese el objetivo principal, saber qué es lo que hace y para qué sirve. Estudiar y entender la función de densidad de variable aleatoria continua, que pues también nos va a explicar a fondo dentro de la exposición, y también los momentos y su aplicación. Muy bien, ahora les voy a explicar lo que es una distribución de probabilidad de variable aleatoria continua. Una distribución continua describe las probabilidades de los posibles valores de una variable aleatoria continua, y una variable continua es una variable aleatoria que con un conjunto de valores posibles, que se le conoce como rango, es infinito y no se puede contar. Las probabilidades de la variable aleatoria continua se definen como x y viene siendo lo que es el área por debajo de una curva graficada. Por lo tanto, solo los rangos de valores pueden tener una probabilidad diferente de 0. Las probabilidades de una probabilidad de una variable aleatoria continua es que equivalga a algún valor siempre que sea igual a 0. Y ahora les voy a explicar lo que es una variable aleatoria continua, nada más para volver a entender lo que ya les había explicado. Esto es un tipo de variable aleatoria continua, es una función matemática que muestra los resultados de un experimento aleatorio. La característica que hace una variable continua es precisamente que dentro del intervalo de resultados, esta puede tomar cualquier valor. Ese valor se va a definir como x. En otras palabras, pensamos en una variable aleatoria que tome valores enteros, que son valores enteros que tome de 1 a infinito, y etcétera. Antes de continuar, les pido una disculpa si en el sonido del video se escucha mucho ruido, pero está lloviendo y no puedo hacer mucho, pero esperemos que no se escuche. Bueno, vamos a presentarles ahora qué es la función de densidad de probabilidad, por qué es importante y qué ocupamos para poder deducir esta. Primero que nada, ocuparemos x, que es la variable aleatoria continua, y f de x, que es la misma función de densidad que vamos a ocupar. ¿Por qué es importante? Bueno, pues esto nos ayudará a calcular la probabilidad de que x asuma un valor en el intervalo que va del punto A al punto B. Aquí seguramente está apareciendo una gráfica donde viene esta información y empezaremos diciendo que en el eje horizontal va x, que es nuestra variable aleatoria continua, y en el eje vertical va f de x, que es la función de densidad. Delimitaremos un área, o bueno, un punto A y un punto B, y trazaremos una curva que va sobre este eje, sobre esta gráfica, perdón, y pues el área sombreada que va del punto A hasta donde toque la curva, en el punto B hasta donde toque la curva, toda esta área sombreada que viene representando, pues es nuestra pues es la área de la curva de densidad. Entonces pues ocupamos todos estos elementos y por esto es importante saber cuál es la función de densidad de probabilidad aleatoria continua.
Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la distribución de probabilidad uniforme. Empezaremos definiendo qué es la distribución de probabilidad uniforme. Bueno, la distribución uniforme es aquella que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Es decir, que todos van a tener el mismo valor. También es una distribución continua porque puede tomar cualquier valor y no únicamente un número, como ocurre en las distribuciones discretas. Aquí se puede observar que en la gráfica la probabilidad va la misma de punto A a punto B. Ahora pasaremos con la distribución de probabilidad normal. Bueno, una variable continua X sigue una distribución normal de media de mu y la desviación típica de sigma minúscula, que se designa por n mu, 0 si se cumplen las siguientes condiciones, las cuales les voy a decir. Bueno, aquí se observa una gráfica que es de mu, 2 sigma, mu sigma, mu normal y mu más sigma y mu más 2 sigma. Bueno, las condiciones son las siguientes. Se debe tener el campo de existencia, es decir, cualquier valor real, es decir, menos infinito más infinito. Se debe tener una simetría respecto a la medida de mu. Tiene un máximo en la medida de mu. Bueno, en la gráfica se puede notar que va a crecer la media de mu y decrece a partir de esto. En los puntos mu menos 3 y mu sigma presenta un punto de inflexión. La última condición sería que en el eje de las abscisas es ansínota de una curva. Y vamos a tener que el área del recinto es determinado por la función y el eje de las abscisas y va a ser igual a la unidad. Ahora pasaremos con la distribución de probabilidad normal estándar. Bueno, eso quiere decir que la distribución de probabilidad normal estándar es aquella que tiene por medida el valor de 0 y la desviación típica de la unidad es igual a sigma es igual a 1. Aquí también podemos notar una gráfica que va de 0 a x. La x la x dependerá del área del recinto sombreado en el dibujo y para calcularla vamos a utilizar una tabla. Bueno, para utilizar la tabla tenemos que transformar la variable x que sigue la distribución de n es igual a mu, 0 y vamos a utilizar otra variable que sería z y esta va a seguir la distribución de n entre paréntesis 0,1 y la fórmula sería z es igual a x menos mu, entre sigma. Bueno, de mi parte sería todo. Vamos a pasar con las conclusiones que las dirá mi compañero. Por último, diré las conclusiones que llegó el equipo al realizar esta exposición y pues sabemos la importancia de lo que son estos temas en el día a día de nosotros los seres humanos. Sabemos que influyen demasiado en las cosas que podemos llegar a hacer para realizar nuestras actividades. También sabemos que estas probabilidades ayudan a las ciencias exactas, entonces es un tema de gran importancia. Esperamos que les haya gustado esta exposición, que haya sido de su agrado
Y pues cualquier duda que tengan, como ya lo mencioné antes, espero que nos las hagan saber para que nosotros podamos resolver estas y que no se vayan con esa duda. Que tengan un buen día y nos vemos. Les vamos a dejar aquí las preguntas que van a tener que responder. Si quieren, pausen el video para que pues tengan más tiempo y más facilidad de copiarlas, y se las dejamos. También les vamos a dejar las referencias bibliográficas que ocupamos, las fuentes que se utilizaron para realizar esta exposición, y aquí está.